Amén. Que el Señor nos pueda bendecir en este día. Que el Señor nos pueda ayudar. No en vano, el Señor siempre prepara el camino para lo que nos va a hablar el día de hoy. No en vano habíamos cantado esa hermosa alabanza, Día de Victoria. En las nubes Él volverá de la misma forma en como Él fue tomado delante de sus discípulos en una nube. Pero Él volverá en gloria y majestad. Y lo estamos esperando ese día maravilloso. Amén. Vamos a ir al libro, un pasaje requete archiconocido, Mateos capítulo 25. Mateo capítulo 25 del versículo 1 hasta el 13. La parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la actualidad? En el nombre del Señor Jesucristo dice de la siguiente manera. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Hoy en la actualidad se especula mucho y hemos analizado, en lo principal yo he analizado todos los puntos de vista. Teológicamente hay quienes están en la postura de que Jesucristo, creemos que Jesucristo va a arrebatar la iglesia antes de la tribulación. Como también hay quienes están en la postura de que va a venir durante la tribulación o durante los primeros 3 años y medio. Y hay quienes creen que también Él vendrá al final de la tribulación a recoger la iglesia. Y hay muchas posturas y muchas creencias, pero el día de hoy no se trata de quién tiene la razón o quién no la tiene, de quién tiene más argumentos bíblicos y quién no los tiene. No se trata de que si la salvación se pierde o no se pierde.
sino que el enfoque central de nuestra predicación el tiempo de hoy es Cristo, es Jesucristo. Él es el enfoque. Independientemente de que si viene o no viene a buscar a su pueblo en el momento que sea, independientemente de eso, nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo más importante. Ahora, si la salvación se pierde, no se pierde, hay argumentos bíblicos que dicen que se pierde, pero también hay otros argumentos bíblicos, y creo que son más los que se dice, donde se afirma que la salvación no se pierde. Entonces, tampoco ese es el enfoque, sino que el enfoque en el día de hoy, que lo más importante es la posición en la cual la iglesia tiene que estar en los tiempos, en los tiempos finales. ¿Y cuál es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque? La parábola de las 10 vírgenes, el Señor la usó ¿para qué? Para que nosotros estemos alerta en estos tiempos. Y para que nosotros estemos con nuestras lámparas encendidas y con aceite en las vasijas. ¿Qué es lo que representa el aceite? Es la presencia de Dios. Sabemos que la lámpara simboliza, es algo que se construye de forma manual, es algo artificial, que puede ser nuestro propio ministerio, el ministerio que el Señor o la misión que le dio al hombre en el escenario de esta tierra. Esa puede ser la lámpara. El aceite o las vírgenes es la iglesia, somos cada uno de nosotros. Somos los que están ahí presentes en la plataforma, los que estamos aquí presentes en general, la iglesia en el sentido universal, que no tiene letrero, que no tiene postura, que no tiene que si cree o no cree lo que le acabo de mencionar. Independientemente de eso, pentecostales, bautistas, asambleístas, etc. La iglesia es una sola. Jesucristo no va a venir especialmente por los pentecostales, no va a venir especialmente por los bautistas, no por los asambleístas, no, sino que por la iglesia, por los que fuimos lavados y redimidos en la sangre de Jesucristo. Pero la parábola de las 10 vírgenes, como les decía, simboliza el estado en el cual nosotros nos encontramos hoy a nivel mundial. Si vamos a analizar lo que verdaderamente quiere decir esta parábola, es que van a acontecer 3 cosas en los últimos tiempos. La primera, podríamos decir que llegará la medianoche. Y desde el punto de vista de los hebreos, la medianoche significa el momento más oscuro de la noche. El momento más oscuro. ¿Y qué puede simbolizar o qué puede caracterizar esta oscuridad? Es lo que estamos viviendo ahora. La degradación del hombre, las ideologías, la confusión que a veces se provoca en medio de este caos. Y nosotros, lamentablemente, estamos como, dijéramos, obsesionados por obtener información. A veces tenemos una sobredosis de información que fulano dijo esto, aquel fulano dijo aquello, y fulano dijo esto, y con cuál de todas las versiones nos vamos a quedar. Cuando verdaderamente la respuesta está aquí, en la Biblia, y nosotros somos muy flojos para leer la Biblia. Somos muy flojos para instruirnos, para ver si verdaderamente lo que dice fulano, fulana, X, Y, Z, está escrito en la Biblia, pero dentro de lo que dice el contexto bíblico. No solamente quedarse con versículos sueltos, que fulano dijo que tal versículo significa esto, sino que ir al trasfondo
ir a la exégesis del asunto. ¿Qué es lo que es la exégesis? Es ir al tiempo y al contexto y el lugar, la cultura donde se escribió tal pasaje bíblico y traerlo a los tiempos de hoy. No darle la interpretación que más a mí me acomoda, la que más a mí me gusta, la que más a mí me simpatiza. No es eso, sino que ir al trasfondo. ¿Y qué es lo que es ir al trasfondo? Escudriñar la Escritura. ¿Cuántas veces el propio Jesucristo dice escudriñar las Escrituras? La palabra de Dios nos dice escudriñar las Escrituras. Eso es lo importante para nuestra vida espiritual, para que nuestra lámpara se mantenga encendida. Ahora, como les decía, ¿qué significa la medianoche? Es el lugar, es el momento más oscuro de la noche. Usted se ha dado cuenta que antes de que amanezca, la noche es sumamente oscura. En esos tiempos, digámoslo, porque ahora, si usted está en la ciudad, la noche no se ve tan oscura por la contaminación lumínica que produce la iluminación de las casas, de los postes en la noche. Entonces no es tan oscura la noche, o no se ve, no se puede observar, no como usted cuando, por ejemplo, vamos nosotros al campo, a donde no hay civilización, donde no hay nada, ahí usted puede observar las estrellas, y si es que las puede contar. Y la noche más oscura es justamente lo que estamos viviendo hoy, en los tiempos de hoy. Se habla que estamos en la semana 69, a punto de ocurrir la semana 70. Y estamos digámoslo, entre comillas, en el paréntesis de la gracia, donde Dios le está, donde el Señor Jesucristo está dando la oportunidad de los que todavía no han sido salvos para ser salvos. Pero dice la Escritura que en estos momentos, como lo estamos viendo, la oscuridad representa la degradación del ser humano, donde están surgiendo ideologías, donde se le está lamentablemente enseñando a los niños aquello que es contra la naturaleza, contra lo que Dios ha creado. Hoy en día es mucho más difícil poder criar a los niños, porque no sabemos lo que le están enseñando en los colegios. Inclusive ellos tienen más acceso del que nosotros teníamos cuando éramos adolescentes al internet, a todas las redes sociales, que a veces producen una sobredosis, como les decía, de información, pero a la vez también producen, ¿sabe qué? Un adormecimiento espiritual. Porque cuántas veces no nos ha pasado, y yo por eso se lo digo por experiencia propia, a veces no estamos horas y horas en el celular. Mira lo que me gusta, mira, esto me llamó la atención, y empezamos, una, otra, sobre todo el TikTok. Usted ve algo que le interesa y después le sale todo. Igual en todas las redes sociales lo mismo, porque pareciera que Google nos está espiando. Así pareciera. Usted piensa algo, lo dice en voz alta y parece que el celular escucha lo que usted dice. ¿Sí o no? ¿A quién no le ha pasado? Y eso es lo que acontece. ¿Qué es lo que está haciendo el reino de la oscuridad? Lo que le aconteció a las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes dice que se adormecieron, se quedaron dormidas. Y es justamente lo que está pasando en la iglesia. Nos estamos alimentando de comida chatarra en vez del verdadero alimento que es este libro sagrado. Dedicamos más tiempo a las redes sociales y a escuchar a veces una postura, otra postura, y que yo estoy de acuerdo con este, que no estoy de acuerdo con aquel. Y todos están en una postura que primeramente tienen base bíblica, ¿sí o no? Todos aseguran estar predicando la sana doctrina, ¿sí o no? Hasta aquellos que usted conoce, todos predican la sana doctrina. Ahora, ¿quién tiene la razón? La razón está aquí. Cuando nosotros, ahora, el aceite que simboliza la comunión con Dios que nosotros debemos cultivar, porque decíamos que la lámpara viene a simbolizar
nuestro ministerio, el ministerio que el Señor ha puesto en nosotros, el ministerio de la alabanza, puede ser el ministerio, la predicación, etcétera. Lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, para poder sembrarlo y compartirlo en este mundo. Para eso es la lámpara, para alumbrar. Pero si nosotros, porque habían 5 vírgenes, o se les llama también en aquellos tiempos las damas de honor, que acompañaban, iban a buscar al novio a la entrada de la aldea y esperarlo para acompañarlo a la casa del padre de la novia. En esos tiempos se hablaba de esta forma. Eso simboliza las 10 vírgenes, las 10 damas de honor, que eran personas íntimas de la novia, de aquella que se iba a casar, a esperar al novio y acompañarlo hasta las bodas, que simboliza somos nosotros, la iglesia. Pero dice que habían 5 insensatas. ¿Y por qué le reprochó Jesucristo? No os conozco. Porque ellas no cultivaron el aceite. Porque el aceite es algo que se cultiva, no es algo que uno fabrica, sino que se extrae ¿de qué? De la aceituna. Es algo natural. Y eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, que muchas veces nosotros le hacemos el quite a todo lo que signifique tener esfuerzo. Porque como les decíamos, nosotros estamos adictos a esto, al celular, a las redes sociales, al YouTube. Aunque nosotros no estamos nutriendo, nos estemos nutriendo a veces de buenas predicaciones, pero eso no es lo esencial, porque para eso el Señor nos ha dejado su palabra. Ahora incluso hay aplicaciones donde la Biblia habla sola, ¿sí o no? Pero lamentablemente nosotros nos es más fácil, más cómodo usar este aparatito, más que la propia palabra de Dios. Y ahí nosotros podemos darnos cuenta, porque así como decía nuestra hermana Nicole, se ha dado cuenta el día martes cuando predicó ella, decía que la Biblia pareciera que nosotros tuviéramos más entendimiento ahora en estos tiempos de lo que el Señor está hablando. Y sin ir más lejos, lo que habló justamente nuestro pastor en el libro de no me acuerdo, 1 o 2 Tesalonicense, el día domingo, acerca de velar, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor vendrá a buscarnos, o el que el Señor va a venir. No sabemos, no tenemos idea cuándo. Muchos tratan de calcular, decir, el tercer diente del dragón significa tal cosa. Nadie, ni siquiera los ángeles, saben cuándo el Señor va a venir. Nadie. Aunque estudiemos la Biblia 10.000 veces de tapa a tapa, aunque hagamos un curso de teología, de hermenéutica, de homilética y todo lo que termine en ética, no vamos jamás a descubrir ese misterio. Lo que sí, claro, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, aprendemos a conocer el pensamiento de Dios. La palabra de Dios significa o simboliza como el océano. En un comienzo nosotros nos metíamos a la orillita nomás. Pero a medida que va pasando el tiempo nos vamos sumergiendo. Inclusive los científicos dicen que hay como otro mundo. Mientras más se sumergen en el océano, cosas nuevas se van descubriendo. Y así es la palabra de Dios. Usted jamás va a terminar de conocerla. Jamás la terminaremos de conocer. Nunca. Y eso es lo que simboliza el aceite. El cultivar nuestra relación con Dios. Mire, sin ir más lejos, la iglesia de Sardis, en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a Sardis, el Espíritu Santo le llama la atención a aquella iglesia. Dice, yo conozco tus obras. El mensaje a las 7 iglesias comienza justamente con eso. Yo conozco tus obras. A todo el Señor nos conoce, sabe lo que nosotros estamos haciendo por Él. Pero también dice, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo eso? Dice la Escritura que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Y sabe por qué lo dice?
Porque la iglesia hoy en día está adormecida o está anestesiada. ¿A quién le ha tocado ser operado alguna vez? Yo me acuerdo que hace harto tiempo atrás, como 25 años atrás, si no me equivoco, a mí me operaron, me extrajeron el apéndice. Yo de lo único que me acuerdo cuando colocaron la anestesia, la enfermera o la anestesista empezó a contar del 10 hasta el 0 y de ahí yo no supe nada, absolutamente nada. Hasta después, no sé cuántas horas después desperté con un dolor aquí, claro, obvio, el dolor de la operación, ya después que ya se estaba, el efecto de la anestesia se estaba terminando, pero ya habían pasado horas que yo no tenía ni idea de qué es lo que había pasado. Y la iglesia está así. Mientras se está entreteniendo por un lado con esto, el reino de las tinieblas está haciendo otra cosa por este otro lado. Y la iglesia continúa anestesiada. Vamos a lo que le dice a la iglesia de Sardis. O sea, otro paréntesis. ¿Se acuerda cuando hubo no me acuerdo cuál fue el de los pastores, cuando vinieron, cuando fue el evento el encuentro de, ay, se me olvidó, el encuentro de pastores, el mensaje fue el peligro de quedarse dormido? Nuestro pastor Sergio Lago, ¿cierto? Sí. Él predicó justamente de eso y últimamente el Espíritu Santo viene hablando de esto. El día domingo habló de esto también. El tener que estar velando. El velar y orar, que es lo más difícil, pues nosotros como seres humanos siempre nos vamos a lo más fácil. A veces nosotros no dedicamos tiempo a la oración. A veces hacemos una oración entumida. ¿Sabes cuál es la oración entumida? Señor Jesús, en tu presencia estamos y pedimos y gracias Señor, amén. Listo, se acabó. Le voy a poner un ejemplo. El Señor, sabemos que Él no tiene regalones en el escenario de esta tierra. No existen. Nosotros a veces admiramos cómo predicadores de antaño, y siempre lo que nos caracteriza a nosotros es que siempre estamos mirando al pasado. Y decimos, que me gustaría, cuánto, no hay ningún predicador como predicador tanto, el más conocido, Gigi Ávila, ¿sí o no? Y varios más. Y siempre estamos observando al pasado. Pero usted sabe cuánto le costó a ese hombre poder llegar al nivel espiritual que alcanzó a llegar. Y no era una persona que nació en Marte, que nació en Júpiter, no. Es una persona común y corriente como usted, como yo. El mismo profeta Elías, el apóstol Pablo, en una de sus cartas decía que Elías era un hombre como cada uno de nosotros, sujeto a pasiones, a los mismos deseos, a las mismas tentaciones que somos cada uno de nosotros. Pero ese hombre tenía una intimidad con Dios. Y es eso lo que a veces nosotros queremos evitar. La otra vez hablábamos que nosotros queremos alcanzar a tener a Lea sin tener que pagar el precio con Raquel. Queremos muchas veces alcanzar un nivel espiritual sin cultivar el aceite. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos poder alcanzar y ser, en cierto modo, reconocidos, pero primero tenemos que cultivar el aceite? Y llenar nuestra vasija con aceite. Y eso significa que tenemos que cultivar nuestra relación con Dios, porque Dios, como le decía, Dios no tiene regalones, Dios tiene íntimos. En un matrimonio, ¿cómo se cultiva el amor? ¿Cuántos de nosotros cuando estábamos de novio, cortejábamos a nuestra amada? Llegó el día del matrimonio, pero poco a poco lo que era una relación amorosa se fue transformando en una rutina,
en una costumbre. ¿Se recuerda cuando nuestra hermana Paola también predicó acerca de Abinadab y Obed-edom? 20 años el arca estuvo en la casa de Abinadab, ¿cierto? 20 años y no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Abinadab y su casa, su familia, se acostumbraron a que el arca era como un mueble, era algo así como, digámoslo, como el púlpito, un mueble que hermoseaba el lugar. Pero sin embargo, Obed-edom miró de otra forma el arca. Él dijo, es la presencia, la propia presencia de Dios. Y por eso es que en 3 meses ese hombre fue bendecido en su casa y su familia. Porque lamentablemente el hombre, nosotros por naturaleza nos acostumbramos, nos familiarizamos de tal forma, no creo que sea la palabra familiarizarse, sino que nos acostumbramos a una rutina de que vamos a orar y oramos 5, 10 minutos a lo más, con suerte y quizás 15 en una de esas, y eso sería todo. O a veces llegamos al culto esperando de que el culto todavía ni empieza y ya estamos mirando a la hora que va a terminar. Cuando es un momento especial que nosotros estamos dedicando ¿a quién? A nuestro pastor, al coordinador, al predicador. ¿A quién? ¿A quién venimos nosotros a ver? ¿Con quién nosotros venimos a relacionarnos a este lugar? Con el Señor. Y ese es un tiempo preciado que jamás va a volver. De las 24 horas del día, ¿cuántas horas nosotros dedicamos a leer este libro sagrado? A alimentar nuestro espíritu, a cultivar el aceite a través de este libro, a tener una intimidad con Dios a través de la oración. Por eso muchas veces cuando nosotros hacemos algo, no llega ni al techo. Y la iglesia de Sardis, ahora cierro el paréntesis, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras obras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nuestro pastor también hablaba sobre el ladrón, a la hora que él viene, justamente a la hora que nadie se espera. Y es por eso que nosotros tenemos que estar alerta, dedicarle más tiempo a este libro sagrado y menos tiempo a este aparato. A veces nosotros podemos apoyarnos, sí, con información a través, porque la tecnología no es mala. Mala es cuando no se usa de buena forma. Cuando es como la comida chatarra. Por ejemplo, si usted va a un restaurante carísimo, donde le invitaron a servirse el mejor plato que nunca en la vida hemos probado. Pero sin embargo, porque andábamos con el diente largo, nos tomamos una Coca-Cola de 3 litros y nos comimos un paquete de papas fritas. ¿Usted cree que vamos a poder comer ese manjar que nos invitaron a comer? No vamos a tener hambre. Y esto produce el mismo efecto. Porque después de esto ya no tenemos ganas de leer este libro. No tenemos ganas de leer la Escritura. No tenemos ganas de orar. No, lo dejo más para más rato. Y si es que oramos, pero es que ya tengo que orar porque tengo que orar. Por obligación. Y nuestros jóvenes, lamentablemente, están alimentándose de esto. Y no precisamente de predicaciones. Porque esto es lo que está haciendo con que este mundo esté entenebrecido, cada vez más sumido en la oscuridad. Pero la Biblia dice que las 10 vírgenes se adormecieron, lo que está pasando con la iglesia. Pero en el momento en cuando oyeron hablar que el novio venía, porque el novio se había tardado. Y aunque el novio se tarde, nosotros tenemos que seguir cultivando el aceite. Tenemos que tener el aceite en nuestras vasijas.
La iglesia de Sardis tenía la característica de que era una iglesia eficiente, que trabajaba, pero no tenía ningún elogio, sino que era una iglesia superficial como a veces somos nosotros, que a veces hacemos las cosas para ser vistos o para llamar la atención de alguien o para sobresalir por sobre los demás. O que a veces venimos a la iglesia, no le digo que sea siempre eso, pero venimos a la iglesia por compromiso. Pero si hay algún evento en la iglesia, ahí estamos todos temprano, ¿sí o no? Que el Señor nos ayude. Ahí sí cumplimos, porque los demás nos van a ver. Porque ahora como estamos en las redes sociales, vamos a estar ahí en primera fila. Muchas veces el ser humano, y cada uno sabe cómo está en su propia vida espiritual. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos. Si en ABC motivo de repente uno es puesto en disciplina, ¿vamos a seguir dando la gloria a Dios allá en la banca como lo hacemos aquí arriba? Si me quitan el micrófono, ¿voy a seguir predicando de la misma forma que con el micrófono? Porque ¿para qué lo estoy haciendo? Y ese es el llamado a atención que el Espíritu Santo le hacía a la iglesia de Sardis, que aparentaba ser una iglesia viva, pero lamentablemente era una iglesia adormecida. Y aunque esté muerta, porque tienes nombre de que vives y estás muerto. Pero Jesucristo, es la buena noticia, Él es experto en resucitar muertos. Él es experto en resucitar muertos. ¿Y de qué depende? De que nuestra vida empiece nuevamente a florecer en cierta forma. Nuestra vida espiritual empiece a fortalecerse. ¿De qué depende? De la oración, del ayuno. ¿A cuántos de nosotros a veces nos cuesta ayunar? 2, 3 horas. No, yo voy a ayunar entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Ese es el horario que me acomoda. O a veces cuando nuestro pastor ha invitado a inscribirse para la oración de madrugada. Ya mi pastor, yo me voy a inscribir a las 11 de la noche, o a la 1 de la mañana, o a las 8 de la mañana. ¿Y quién lo hace a las 2, 3, 4, 5 de la mañana? Que el Señor nos ayude, nos pueda ayudar. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque con la misma disposición que nosotros hacemos las cosas para Dios, es como también Dios hará en nuestra vida. Porque no las hacemos para el hombre. No las hacemos para destacarnos por sobre los demás, sino que las hacemos ¿para qué? Para que Él sea glorificado, porque lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo es para Él. Por eso es que nuestra vida es tan simple como eso. Por eso Jesús les dijo a las 10 vírgenes imprudentes, a las 5 insensatas, no os conozco, si yo no tengo relación con ustedes, si ustedes jamás me han buscado. A veces hacemos competencia entre quién tiene la lámpara más bonita. ¿Quién tiene la lámpara más grande? Que es nuestro ministerio. Y nuestro ministerio es para la gloria de Dios. Es para poder llevar la palabra de Dios a los que están en tinieblas. Ya estamos cerca de la medianoche. No sabemos en qué momento, como le decía, y como lo dice la Escritura, no sabemos cuándo Jesucristo va a venir. Pero sí sabemos que va a ser de improviso cuando nadie se lo esté esperando. Y en ese momento va a haber un gran despertar en la iglesia. Porque dice la Escritura que las 10 estaban dormidas. Y aconteció algo que era la venida del Señor, en que las 10 despertaron. Y el aceite no es algo que se compra o que se transfiere. En pocas palabras, yo no le puedo transferir mi aceite a mi hija Grace. Ella sabe muy bien lo que tiene que hacer. A Jeremías,
A Jaciel, que ya va a cumplir los 11 años, ya sabe muy bien lo que está bien y lo que está mal. Yo no le puedo transferir mi aceite a mi esposa. Yo tengo que vivir mi vida espiritual de mi propio aceite, cultivar mi propio aceite, así como ella lo tiene que hacer y como lo está haciendo y cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer. Y si usted lo está haciendo, gloria a Dios por eso. Porque Dios es quien conoce nuestra vida íntima, cómo estamos con Él, cómo nos relacionamos con Él. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en la intimidad de nuestro hogar? ¿A qué dedicamos el tiempo? ¿A edificarnos? ¿Es eso lo que el Señor se está fijando en cada uno de nosotros? Por eso que el Señor nos pueda ayudar cada día. Que el Señor nos pueda despertar. Que nos pueda despertar, zamarrear. Y darnos cuenta verdaderamente, ¿estoy haciendo bien las cosas para ti, Señor? ¿Estoy haciendo tu voluntad? ¿Estoy renunciando cada día, tomando mi cruz y yendo en pos de ti? Como le decía, mencionaba al principio, el Señor no va a venir. Primero por los pentecostales, después por los bautistas. No, el Señor va a venir por la iglesia, por la que fue lavada y redimida en la sangre de Jesucristo. Por esa iglesia va a venir. No va a venir por un letrero, ni una denominación, ni una postura. No va a venir por eso. Por eso el foco es nuestro relacionamiento con el Señor Jesucristo. Ese es el objetivo que la iglesia tiene que tener. Esa es la mira en la cual nosotros tenemos que colocar, dirigirnos hacia Él. No en discutir quién tiene o no tiene la razón, porque eso no edifica a nadie. Queda en segundo plano. Queda en segundo, en tercero, en cuarto, en último plano. Lo que no edifica, lo que causa divisiones, es lo que está al último. Es lo que menos importa en este mundo. A veces la iglesia, por eso ve tanta denominación que hay. Porque unos creen una cosa, otros creen otra. Existen varias teologías, la teología pentecostal, la teología de las asambleas de Dios, la teología bautista, y todas difieren en varios puntos. Quizá concuerdan en muy pocos, pero difieren en otros. Pero no estamos aquí para decir cuál es la mejor, sino que el foco es el Señor Jesucristo. Él es el foco, Él es la mira, Él es el objetivo que la iglesia tiene que tener, un relacionamiento con Él. Porque la iglesia, lamentablemente, como decía nuestro pastor el domingo, está adormecida, está anestesiada. Con tantas discordias, con tantas discusiones y pendiente de otras cosas que no nos están edificando. Por eso muchas veces nuestra vida espiritual y nuestro ministerio no avanza. El resultado de nuestro ministerio es justamente, el resultado es nuestra relación con el Señor. De cuánto nosotros le dedicamos a Él. A leer la Escritura, a ayunar, a orar. Hay quienes no pueden ayunar quizás por causa de salud, pero sí pueden dedicar de otra forma servir a Dios. Servir a Dios no significa apenas estar aquí en el altar predicando, no. Uno puede servir al Señor de otras formas también. Las abuelitas, las hermanas ancianitas, ellas siempre estaban orando, ayunando o en cadenas de oración por el siervo del lugar. ¿Usted cree que las ancianitas se juntaban a decir, a mí no me gustó lo que predicó el hermano, a mí no me gustó lo que predicó el pastor? Que esto está bien, esto está mal, esto aquí, esto allá. No, ellas simplemente levantaban los brazos del siervo con sus oraciones, con su perseverancia. Y de esta forma es como la iglesia nuevamente tiene que levantarse. De esta forma es como la iglesia tiene que despertar. Porque, como le decía recientemente, el resultado de nuestro ministerio es exactamente cómo estamos llevando nuestra relación con Dios. Veamos el resultado simplemente. Veamos eso, el resultado. ¿Cómo está mi vida con el Señor?
¿Cómo está mi relación con Él? ¿Cómo está el cultivo del aceite? ¿Estoy cultivando, estoy esforzándome por cultivar el aceite? Para con el Señor tener esa relación con Él. Dedicarle más tiempo a este libro sagrado, a este libro precioso donde hay un tesoro que todavía no hemos descubierto. Y más que a esto puede ser de apoyo, sí, porque sirve, y harto que sirve. Pero a veces nosotros malgastamos el tiempo en esto más que aquí. Más que en arrodillarnos y orar. Tener una comunión con Él. Y por eso las 10 vírgenes, las 5 vírgenes insensatas, el Señor les dijo, no os conozco. Porque muchas de ellas, o muchos de nosotros, estamos simbolizados a través de las 5 insensatas. Hay quienes se van con Él y quienes no se van con Él. Y eso es solamente como nosotros hemos relacionado nuestra vida con el Señor, nada más que con eso. Pero hay una buena noticia, siempre hay buena noticia. En el libro de, si no me equivoco, en Segunda de Crónicas, donde está la oración del rey Salomón. La oración del rey Salomón. Mira, capítulo 6, Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo del versículo 22 en adelante. Dice, si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren, versículo 26, y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este santo lugar, por eso es lo importante de no dejar de congregarse. Como dijo Pablo, no dejar de congregarnos. Y confesar en tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Y les enseñarás el buen camino para que anden en él. Y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Entonces el Señor siempre está dispuesto, como les decía, a resucitar muertos. Él es especialista en resucitar muertos. Él es especialista en restaurar nuestra vida espiritual, que muchas veces la hemos dejado adormecer, la hemos dejado de lado por dedicarle más tiempo a otras cosas, por dedicarle más tiempo a lo que quizás no nos está alimentando verdaderamente, que nos está provocando confusión. Y estamos cerca de la medianoche. Hay una confusión enorme en el mundo. Y las lámparas que nosotros tenemos es para alumbrar a este mundo. ¿Qué es lo que pasa si apagamos las luces? Bueno, que ahora ya no se nota. Pero en la noche, cuando está oscuro, si usted apaga la luz de este lugar, usted prácticamente no ve. Uno queda desorientado. Y es así como el mundo está, en tinieblas.
La Escritura dice que en el comienzo, cuando creó Dios los cielos y la tierra, después estaba desordenada y vacía. Después de la caída de Lucifer, de Satanás, el diablo y toda la legión de ángeles, provocaron lo que está pasando ahora. Lo que en un comienzo aconteció, que la tierra también estaba desordenada y vacía, está llegando a ese estado ahora. Pero nosotros somos la luz de este mundo, como Jesús dijo. Somos la sal de esta tierra. Estamos para darle sabor a la gente que está allá afuera. Estamos para recibir al que está afuera, que viene herido, que viene lastimado, que viene con un corazón humillado, los despreciados de esta sociedad. Estamos aquí para recibir a los que están en depresión, a los que están con sus vidas totalmente destruidas. Para eso el Señor instituyó la iglesia. Para eso nos tiene aquí. Y el Señor desea que este lugar se llene. El Señor desea que almas entren por esa puerta y sean restauradas. Pero si andamos con divisiones, con tira y encoge, ¿usted cree que el Señor nos va a confiar almas? ¿Usted cree? Si andamos con tira y encoge, una iglesia dividida jamás, como dice la Escritura, todo reino dividido jamás prevalece. Por eso el enfoque tiene que ser Él. Cuando nosotros todos nos enfoquemos en el Señor Jesucristo, vamos a ver el resultado en nuestras vidas y también vamos a ver el resultado aquí en este lugar. Que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor nos pueda bendecir, que el Señor pueda edificar y despertarnos, a despertarnos. Porque a veces, ¿se acuerda el 2010? El terremoto del 2010, que fue como a las 3 y tanto de la mañana cuando todo el mundo estaba durmiendo. Que algo así, el Señor, si es necesario que haga un remesón en nuestra vida espiritual para despertarnos, que lo haga. Porque lamentablemente la iglesia está anestesiada. Lamentablemente la iglesia, que debiera estar alerta, vigilante, está anestesiada. Vamos a orar en esta hora. Voy a pedirle a mi hermano Ricardo que esté pasando a este lugar para que él esté orando por cada uno de nosotros. Porque necesitamos despertar. Necesitamos vigilar, despertar. La iglesia necesita despertar en los tiempos de hoy.